Mayer decía, mientras el Parlamento haga lo que le pide la cúpula de un partido político, es imposible funcionar democráticamente, porque en definitiva solo se trata de un debate interno dentro de un partido que tiene la mayoría. A eso nos quieren llevar con la designación de un procurador con mayoría absoluta, a que el debate respecto de la designación del procurador se defina no ya en el Congreso de la Nación, sino en la unidad básica del kirchnerismo. Y no lo vamos a permitir, señor presidente. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, presidente. Bueno, a ver, yo en realidad pensaba intervenir un poco más adelante, pero me da la impresión de que la complejidad del debate, en realidad una complejidad fabricada, obliga a intervenir ahora porque si no es muy difícil seguir un eje de discusión, un eje de pensamiento, porque se han mezclado muchos conceptos, incluso de carácter histórico. En cualquier momento terminamos discutiendo si los radicales tenemos que hacer la autocrítica de la Semana Trágica, o el papel de Rojas, o el papel del peronismo respecto al indulto que yo repudié, o otros podrían hablar de las leyes de obediencia debida y punto final, que efectivamente en este Parlamento también debatimos. Digo, yo entiendo que hay quienes se juntan por el antiperonismo, pero esa es una democracia que ya está detenida en el tiempo. Me parece que no han entendido que hay un proceso de evolución histórica que ha reconfigurado fuerzas políticas en la Argentina y que traer esa discusión es traer una discusión del pasado, absolutamente del pasado, que podríamos pasarnos toda la noche reprochándonos mutuamente lo que hicimos mal las fuerzas políticas, cuando sería lo mejor discutir qué es lo que hicimos bien los movimientos populares. Si alguno todavía conserva la raíz del movimiento popular y no se ha transformado nada más que en furgón de cola de los intereses más conservadores de la Argentina, que es lo que sospecho que ha ocurrido con algunos que han incorporado desde el radicalismo en Cambiemos. Entonces, me parece que es una discusión que no tiene sentido. ¿Por qué no discutimos un poco el presente y no nos juntamos en contra de fulano o mengano por el pasado? Y cuando digo el presente, no digo el presente de las últimas horas, digo el presente de esta última etapa histórica de la Argentina, que si arbitrariamente la queremos inaugurar en un momento, la podemos inaugurar, no sé, en el 2001, cuando yo creo que se reconfiguró todo el sistema político de nuestro país. Y lo cierto es que acá hay algunas preguntas que ha formulado un diputado reclamando respuestas y llega tarde para formular esas preguntas, porque se la tendría que haber formulado en otro momento, no remontándonos en la historia, repito, sino hace poco tiempo atrás. Un diputado recién se preguntaba por qué este proyecto modifica mayorías especiales en relación a la designación del procurador o en relación a la designación, la remoción del procurador, y en realidad esta pregunta se la podría haber hecho a su propia fuerza política, en vez de formulárnosla a nosotros, que recién traemos este proyecto acá. ¿Por qué digo esto? Porque su fuerza política en el 2017, en el Senado de la Nación, Cambiemos, presentó un proyecto que decía que a iniciativa del Poder Ejecutivo o iniciativa de la mayoría de los miembros presentes de diputados, más acuerdo de la mayoría de los miembros presentes del Senado, se podía remover, o mejor dicho, suspender al procurador. Se podía suspender al procurador. Es decir, lo que aquí hoy se plantea como una violación a principios elementales es lo que Cambiemos planteó en ese momento. Y por el contrario, en este proyecto se trata de salvar eso. ¿Por qué? Porque es más exigente que el proyecto de Cambiemos en esta materia. Porque mantenemos la exigencia de la mitad de los diputados y los 2/3 en el Senado. Lo que pasa es que en ese momento había un intento de acosar, de remover a una procuradora que no era interina. Tenía la legitimidad de los votos que había reunido en el Senado. Y no es cierto que no pretendieron copar la procuración.
el Ejecutivo envió un proyecto con la firma de Macri donde introdujo la creación de 4 subprocuradores para rodear, para condicionar a la procuradora que legítimamente ejercitaba ese cargo con mandato del Senado. Pero ¿cómo se elegían estos subprocuradores de parte de los que ahora se rajan las vestiduras en nombre de la República? Eran elegidos por el Poder Ejecutivo, escuchen bien, por el Poder Ejecutivo, con mayoría simple de los miembros presentes. Y después dicen que se horrorizan de una supuesta injerencia en este ámbito extrapoder. Esto no es injerencia en el ámbito extrapoder. Que el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente de la Nación, a dedo designe 4 subprocuradores y tenga que tener nada más que el respaldo de una mayoría simple. Digo, es una gran hipocresía todo esto. Ustedes hicieron lo imposible por influir en ese organismo del extrapoder. Lo imposible. Violando todas las normas elementales. Y ahora vienen a señalar que no podemos controlar a ese organismo. Miren, en primer lugar, en la Constitución no hay nadie que no esté sometido a control. Y esa es una de las virtudes de la Constitución. Todos los poderes están sometidos a algún tipo de control, lo que se denomina controles cruzados. Por ejemplo, la Corte Suprema, que es nada más y nada menos que la cabeza del Poder Judicial, está sometida al control que efectivamente el Congreso puede ejercitar a través del Instituto del Juicio Político. Y así revisamos la Constitución, siempre hay controles cruzados. Efectivamente, si nosotros somos los que dictamos, el Parlamento, las leyes orgánicas de la justicia, y hasta podríamos llegar en un ataque de locura a suspender la aplicación del Código Penal, efectivamente tenemos también como Parlamento el derecho a hacer un seguimiento de esas facultades en el sentido de que efectivamente aquello que estamos de alguna manera delegando en el Poder Judicial sea de manera transparente y de manera clara ejecutado por quienes tienen la obligación de aplicar esas leyes orgánicas del Poder Judicial. Lo que pasa es que tendríamos que en realidad sincerar el debate, presidente, porque si entramos a revisar todos los proyectos que ha habido en los últimos años, nos vamos a encontrar con una paradoja, que hoy llegamos a esta discusión coincidiendo en casi todo lo que se ha presentado a lo largo de estos últimos años. Casi todo. En materia de mandatos del procurador, en materia de formas de remoción del procurador, en casi todas las materias. Fíjese, el otro día estaba viendo una causa judicial a propósito de este tema. Es una causa judicial en donde hubo una sentencia el 19 de octubre del 2017. Un juez federal, en lo contencioso administrativo, ingresó a tratar, por pedido de la Asociación Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una cuestión que estaba vinculada a la constitucionalidad de estas normas. Y en esa causa se presentó el Poder Ejecutivo, que no solamente envió proyectos referidos a la cuestión de la procuración, que tienen muchas más fallas que las que eventualmente pueden tener este proyecto, sino que se presentó en la causa judicial. En la foja 239 de la 242 se presenta el Estado Nacional, con la firma de Garabano y el procurador, etc., el procurador del Tesoro. ¿Y qué dice esa presentación? En este sentido pone en conocimiento del tribunal la postura asumida por el Poder Ejecutivo, haciéndose énfasis en el hecho que remitió al Congreso Nacional un proyecto que modifica el artículo 76 de la Ley 27.148, que es la que estamos discutiendo, que cuenta con dictamen de las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que en lo que interesa establece que dicha Cámara puede solicitar de oficio o por petición fundada de cualquier interesado y por voto de la mayoría simple de los miembros presentes la remoción
del Procurador General de la Nación por razones de mal desempeño o por crímenes comunes o delito en ejercicio de las funciones. Y ustedes se horrorizan de esto. Fíjese con qué facilidad se podía remover por el criterio que aplicaba en aquel momento Cambiemos al procurador. Y ustedes vienen a decir ahora que esto invade las facultades del extrapoder y han firmado el Ejecutivo, el gobierno de ustedes ha firmado esto en una causa judicial en consonancia con lo que había enviado al Congreso. La verdad, tienen una mirada muy parcial de lo que es la autocrítica. Se tapan un ojo o se tapan los dos, no entiendo. Pero esto es lo que ustedes hicieron, lo que ustedes escribieron en causas judiciales, lo que dejaron sentado en causas judiciales y los proyectos que enviaron al Congreso. ¿Y por qué? Porque efectivamente tenían la intención de intervenir de manera decidida en la procuración. Ya en la campaña electoral, Macri venía diciendo que tenía que renunciar la procuradora. Pero no se quedó nada más que en un enunciado de campaña electoral, presidente. Apenas asumió, empezó a desplegar una campaña feroz de hostigamiento sobre esa procuradora. Digan que hemos avanzado en la democracia y hoy estamos en un debate un poco más civilizado. Entre otras cosas porque probablemente dejaron de gobernar ustedes. Y entonces estamos en el Congreso debatiendo efectivamente la suerte de la procuración. Ahora, qué paradójico, fíjese que cuando se trataba de debatir la suerte de una procuradora elegida en los términos de la Constitución, lanzaron una campaña para destituirla en la que apelaron a cualquier medio. Y nosotros ahora estamos debatiendo una ley para sustituir a un interino sin apelar a esos mecanismos. Simplemente tratando de ver si convencemos a la mayoría de nuestros colegas de que voten esta ley. Pero lo cierto es que ustedes llevaron adelante una campaña extraordinariamente agresiva, hostil, usando cualquier herramienta para ver cómo reemplazaban a la procuradora. Ustedes que vienen a decir aquí que no quieren meterse en el extrapoder. Les voy a recordar algunas cosas de esa campaña y después les voy a explicar por qué la llevaron adelante. Un diálogo. Una denuncia del fiscal de Bedia. El fiscal de Bedia fue muchos años fiscal de la Seguridad Social. Un hombre que no tiene nada de kirchnerista, tiene incluso vínculos familiares y societarios con el diario La Nación. Un fiscal que se desempeñó con una gran corrección y un gran reconocimiento a su honestidad. ¿Qué nos cuenta el fiscal de Bedia de esta campaña que desataron para destituir a la fiscal Gil Carbó, sin tener ninguna causal de destitución? Una fiscal que tenía el respaldo legítimo de la inmensa mayoría del Senado, porque no la había votado solamente el kirchnerismo, la habían votado también muchos senadores de lo que en aquel momento era el partido de oposición, es decir, de ustedes. ¿Qué cuenta el fiscal de Bedia? El fiscal de Bedia cuenta que cuando se pone en marcha la campaña feroz contra Gil Carbó, busca un contacto con Pepín Simón, el prófugo. ¿Y cuál es el diálogo que tiene con Pepín Simón? Que dicho sea de paso, lo recibe en la Casa de Gobierno, esto está comprobado, sin tener cargo en el gobierno nacional, en el despacho de Torello. Pepín Simón era, en apariencia, simplemente alguien que estaba vinculado al directorio de YPF. Llega el fiscal de Bedia porque su esposa es prima de la esposa del prófugo. Y se sienta y le dice: no se puede acabar la persecución. Este es el diálogo textual que relata el fiscal de Bedia. No se puede acabar la persecución. Mirá, dijo Pepín, si vos me traes la renuncia a la persecución, obvio que se acaba. Pero ella no va a renunciar, porque no tiene razones para renunciar. Y bueno, dijo Pepín, muy suelto de cuerpo,
meteremos presas a las hijas y a ella. Y agregó, ojo que va por el orden que digo, o sea, primero las hijas y después ella. Esto puede aparecer como una bravuconada de este delincuente, pero no fue una bravuconada. ¿Por qué? Porque después se materializó en hechos concretos, presidente, avalados por los que acá vienen a rajarse las vestiduras en nombre de la República. ¿Cuáles fueron esos hechos concretos? Que efectivamente se desató una persecución feroz. Le inventaron una causa a Gil Carbó, causa que llevó adelante el juez Ercolini y el fiscal Tayano, el dúo dinámico, que entre otras cosas inventó el asesinato de Nisman, en una causa que no pueden cerrar porque no saben qué hacer con esa causa que inventaron, pasando por encima de las pericias de los peritos de la Corte, del Departamento Criminalístico de Policía Federal, inventando una pericia trucha en manos de la Gendarmería que impuso la ministra Burlich. Bueno, ese dúo dinámico inventa una causa contra Gil Carbó para cumplir con lo que le había dicho Pepín Simón al fiscal de Bedia, es decir, extorsionar con llevar presa a las hijas y a la fiscal. Y esa causa avanza muy lentamente porque era una... pero actúa con firmeza sobre la presión. ¿Y quién los acompaña al gobierno de ustedes y a Ercolini y compañía? El diario Clarín, que obviamente se suma. ¿Por qué se suma? Bueno, se suma porque tenía siempre intereses concurrentes con Macri. En este caso tenía algunos intereses concurrentes. Macri quería sacarse de encima a Gil Carbó porque necesitaba actuar con impunidad en la estafa del correo, y Magneto la tenía cruzada porque Gil Carbó, miren qué cosa increíble, se había opuesto a la fusión de Cablevisión y Multicanal, siendo fiscal, contra la opinión del gobierno de Kirchner. Es decir, la kirchnerista, como la calificaban en aquel entonces, sacó un fallo contra el gobierno de Kirchner que sí promovió y sí alentó y se aprobó a través de la Comisión de Defensa de la Competencia esa fusión, que para mí ha sido nefasta para el proceso democrático de la Argentina, porque ha generado un condicionamiento que tiene incluso hasta el día de hoy aterrados a muchos diputados que no quieren votar esto para no ser escrachados por Clarín y su grupo. Y esta es la realidad. Resulta que lo que decían ustedes, que Gil Carbó era dependiente de Kirchner, esa fiscal había fallado en contra de la voluntad política del gobierno de Kirchner en un tema recontrasensible. Entonces, por supuesto, se le vino el mundo encima. ¿Y cómo no se iba a sumar Magneto a esa campaña contra Gil Carbó, acompañando al gobierno de Macri? ¿Y cómo se sumó? Como había dicho Pepín, el famoso Pepín. Saca un artículo, un periodista que es secretario de redacción del diario Roa, publicando los teléfonos de las hijas de Gil Carbó. ¿Qué casualidad? Qué casual, ¿no? Una casualidad extraordinaria, llena de casualidades está el mundo. Pepín le dice, vamos por tus hijas, y días después el diario Clarín publica los teléfonos de las hijas de Gil Carbó, con las consecuencias que ustedes imaginarán que se produjo. Insultos, amenazas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué desataron esa casa de brujas? Los que vienen ahora a decir que una ley avanza sobre la procuración. ¿Saben por qué? Porque necesitaban esos enclaves. Macri no podía armar un Estado clandestino, un Estado secreto, un Estado paralelo, un Estado mafioso, si no tenía el control de esos organismos, si no tenía el control de la Corte. A ver, si no tenía el control de la Corte, ¿quién es el que promovió que entraran a la Corte por decreto estas dos personas? Pepín Simón, el prófugo.
el que ahora está escondido en Montevideo. Y necesitaban también, perdón, presidente, y necesitaban también... Nadie interrumpió hasta ahora a nadie, así que sigamos en esa tónica. Y necesitaban también controlar la procuración. ¿Cómo iban a instaurar un Estado paralelo y mafioso si no controlaban esos dos resortes? Y entonces hicieron lo imposible por quedarse con la procuración. Lo imposible y lo posible. Y efectivamente, esa pieza que era la procuración se sumó al Estado secreto, paralelo, clandestino y mafioso, que llevó adelante la política de persecución más dura de la historia democrática de la Argentina, montando un sistema de espionaje y persecución que no tiene ningún precedente en la historia democrática de la Argentina, obviamente con excepción de las dictaduras militares. Y entonces se sumó a un esquema donde estaba la AFI haciendo espionaje. Paralelo, usaban los recursos del Estado, pero armaron una serpiente de varias cabezas para que no apareciera como espionaje estatal. Entonces armaron grupos, el grupo Super Mario Bros, el grupo AMBA para espiar todo el Gran Buenos Aires, la banda de fiscales de Boca, donde están Pleta, Iano y compañía, y necesitaban la procuración para hacer esto. Y obtuvieron la procuración. Tan grande fue la presión, la extorsión mafiosa sobre Gil Carbó que terminó renunciando. Y ahí se quedaron con la procuración, con un interinato que ya lleva 3 años y medio. ¿Y les cumplió el procurador? Sí, les cumplió el procurador. Cumplió a este mandato mafioso de esta organización que ha tenido en la cúpula la llamada mesa judicial, que no existe en la Constitución, que no existe en la ley de ministerio, que era nada más que la cúpula donde llegaba toda esta tarea de espionaje, de escuchas telefónicas, seguimientos a diputados de este cuerpo, y ni siquiera a diputados del kirchnerismo. Acá está en este libro las confesiones de los agentes de inteligencia de la AFI de Macri, explicando cómo de la puerta de acá, donde se paran las motos de los mensajeros, salían las motos de los que seguían a Monzó, o los que seguían a Graciela Camaño, o los que seguían a diputados de la Nación Argentina. Si quieren pueden revisar las confesiones de esos agentes de inteligencia, sin entrar en otras confesiones que hicieron respecto a cómo lo espiaban a Larreta, que debe tener el síndrome de Estocolmo porque le arruinaron la vida particular con el espionaje y sin embargo sigue ahí, o cómo espiaban a Monseñor Lugones, o cómo espiaban a medio mundo. Y en ese marco del grupo mafioso, y en ese marco del grupo mafioso que armaron en las estructuras del Estado... Silencio, por favor. En ese marco... Perdón, diputado, perdón. Sí. El que se está metiendo con la vida privada de la gente son los que emplearon, diputado. Así que eso es un documento oficial. Eso es un documento oficial que se está refiriendo al documento oficial. Por favor, cuando tengan la palabra, refiéranse a lo que dice el diputado. Y en ese marco, presidente, donde la vida privada de la gente la atropelló Macri, que tiene esa costumbre, hasta con su propia familia. Mirá si no se iba a meter con Rodríguez Larreta o con Santilli, que es el capo mafioso. Escuchen lo que ustedes apoyaron en nombre de la democracia, de la república y tantas otras cosas más. Por lo menos a los radicales, no digo a ustedes, les debería dar vergüenza haber participado de un gobierno que atropelló los derechos humanos, que atropelló las libertades públicas, que atropelló la Constitución y que se llevó puesta la República. Y Casal cumplió con el jefe mafioso. ¿Qué hizo apenas asumió Casal? Removió de su cargo al fiscal de Bedia. ¿Por qué lo removió? Por eso hace falta algunos equilibrios. El procurador no puede ser el emperador
de la Procuración. No existen emperadores en los equilibrios constitucionales. Por supuesto que no hay que generar una injerencia indebida, pero tiene que haber algún tipo, y sobre todo que ahora que vamos al sistema acusatorio que le va a dar aún más poder, algún tipo de controles o equilibrios. Pero no, él actuó como un emperador. Removió del cargo a De Bedia. ¿Por qué lo removió del cargo a De Bedia? Porque De Bedia, que era el fiscal de la Seguridad Social, denunció a Luis Caputo. ¿Por qué lo denunció a Luis Caputo? Porque cuando estuvo en el ANSES, Luis Caputo negociaba bonos del ANSES a través de lo que había sido su propia financiera. Y también lo procesó, pidió el procesamiento de Basavilbaso también del ANSES. Después, ¿qué otra cosa hizo el procurador que formaba parte de esta estructura mafiosa? Promovió el sumario de la fiscal Boquín. ¿Le suena la fiscal Boquín? La que se plantó frente al intento de Macri de estafar al Estado argentino y a todos los argentinos con el correo. Le abrió un sumario hace 2 años. 2 años. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la fiscal Boquín se había atrevido a meterse con uno de los negocios del capomafia. Entonces era absolutamente imprescindible removerla de su cargo. Y le abre una causa, que por supuesto no le abrió jamás a Stornelli. Jamás. Por más que no se presentó en 8 convocatorias, para Casal eso no es grave. Le promueve un sumario a la fiscal Boquín y la lleva al Tribunal de Evaluación. El Tribunal de Evaluación, como funciona ahora en la Procuración, y esperamos que eso se modifique, es un tribunal de la Inquisición. No te da lugar a intervenir en el expediente, a los fiscales, no nosotros. No te da lugar a intervenir en el expediente, no sabés qué pruebas se están aportando, etc. Recién podés enterarte de qué pasa y ejercitar tu derecho a la defensa cuando pasa al Tribunal de Juicio Político. Pero mientras se desarrolla en el ámbito del Tribunal Evaluador, el supuesto imputado, en este caso, por ejemplo, la fiscal Boquín, no sabía qué pruebas se estaban colectando, etc. Porque efectivamente el procurador tiene un poder extraordinario. Recién después de 2 años, cuando pasó al Tribunal de Enjuiciamiento, la fiscal Boquín ha podido designar defensores y enterarse de las imputaciones que son de una ridiculez extraordinaria. En noviembre del año pasado, este procurador que ustedes defienden con dientes y uñas, y es razonable que así sea, y a medida que avanzan las investigaciones con más razón, porque Pepín Simón por ahí no es el único que se va del país. Fíjense en ustedes. No, es un dato objetivo. 3 veces Gustavo Arribas pidió irse, 3 veces Gustavo Arribas pidió irse del país porque decía que tenía que ir a Brasil a visitar su departamento. Por ahí tenía una pérdida de agua y necesitaba llevar el plomero. Menos mal que la justicia no hizo lugar a ese pedido, porque si no hoy, seguramente Gustavo Arribas, uno de los responsables del espionaje ilegal y la persecución política, estaría escondido en Brasil con el agravante de que con Brasil es más difícil la extradición por razones que todos conocemos. Espero que no haya un plan de fuga masiva de los macristas que hicieron todo este desastre en la Argentina con la persecución política y se queden a dar la cara. Como la dio Timerman, que se vino de Estados Unidos, donde estaba haciendo un tratamiento de cáncer, para presentarse frente al sinvergüenza de Bonadío, que si estuviera vivo tendría 20 procesos por prevaricato, y que cuando se vino a la Argentina declaró y después el sinvergüenza no lo dejó salir otra vez para que hiciera el tratamiento y se murió en Argentina. Ese es el ejemplo de lo que damos los movimientos populares y no los sinvergüenzas que se escudan siempre en el privilegio que creen tener. Y volviendo a los favores que le hizo Casal a la mafia. Promovió sumario a la fiscal Mónica Cuñarro en noviembre del año pasado.
probablemente es una fiscal que ustedes no conocen mucho o no es muy conocida. Es una fiscal de la Justicia Nacional. Bueno, estos tribunales, menos mal que nunca los pisé. Lo cierto es que esta fiscal, Mónica Cuñarro, le inicia al señor Casal, pieza del entramado mafioso de Cambiemos, un sumario. Ahora, ¿cuándo le inicia al fiscal un sumario a Mónica Cuñarro? Después de que Mónica Cuñarro el año pasado vino al Congreso a exponer en el Senado respecto al tratamiento de esta ley. Fue al Senado, expuso, invitada por algún senador, como son invitados tantos otros, y el señor Casal le abre un sumario en noviembre del año pasado. Pero no se detiene ahí. El señor Casal hace unos días atrás advirtió a un grupo de fiscalas de la Argentina que no podían ir a ver al ministro de Justicia sin pedirle permiso. Lo que demuestra que este señor, además de ser parte del entramado mafioso que vivió la Argentina desde el 2015 al 2019, además de eso es un misógino. Porque parece que tiene una obsesión con las fiscales mujeres. Primero con Boquín, después con Mónica Cuñarro, después con las fiscalas que fueron a ejercitar su derecho, si quiere, como ciudadanas, a conversar con el ministro de Justicia. Son todas maniobras de intimidación, todas maniobras de intimidación del procurador que ustedes están defendiendo para que se quede ahí a proteger la impunidad de Macri y su banda. Es cierto lo que se dijo acá. Macri, que necesitaba apropiarse de la procuración para llevar adelante este plan de persecución política con el que pretendió sostenerse en el gobierno hasta que el pueblo argentino se lo impidió en una elección democrática, fue armando un esquema que formara parte de todo este sistema de persecución. Una de las cosas que apenas hizo, ¿qué hizo Macri con la procuración apenas llegó? Cuando todavía no podía sacarse de encima a Gil Carbó. Le sacó a la procuración la oficina de escuchas. Mire qué casualidad. Mire qué casualidad. Un tipo que armó un sistema de espionaje que no tiene precedente en la historia democrática, lo primero que se preocupó por sacarle a la procuración en los últimos días de diciembre fue la oficina de escuchas. ¿Por qué le sacó la oficina de escuchas? Que había estado 1 año y pico en manos de la Procuración Fiscal y nunca se había filtrado una conversación de un dirigente político de la Argentina en ese año y pico que estuvo en manos de la Procuración. Porque necesitaba la oficina de escucha, tenía que escuchar, no le iba a pedir permiso a Gil Carbó, dijo no, me la llevo. Se la doy a la Corte, donde Pepín Simón, el prófugo, ya había puesto a Rosati y a Rosenkrantz. Entonces dijo, no, pará. No la puedo sacar a Gil Carbó, pero por lo menos me llevo la oficina de escucha, así avanzo en la tarea del espionaje ilegal y la persecución política. Y efectivamente después, también como se dijo acá, creo que lo dijo algún colega nuestro, avanzó sobre la autarquía financiera, eliminó la autarquía financiera prácticamente de la Procuración. Pero qué casualidad también, en paralelo a que eliminaba la autarquía de la Procuración, a la que ustedes tanto veneran en su independencia, ¿qué hizo? Sacó un decreto, también en diciembre, tenía un apuro brutal, y volvió a transformar los fondos de la AFI en fondos absolutamente reservados. Los fondos de la AFI, en la última reforma que se había hecho en el 2015, habían dejado de ser, salvo una porción muy pequeña, fondos reservados. Macri, además de destruir la autarquía financiera para debilitar a la Procuración que ustedes veneran en su independencia, reforzó los fondos reservados, volvió a los fondos reservados plenos. ¿Por qué? Porque la tarea de espionaje requería recursos. Si vos vas a poner en marcha un mecanismo tan fenomenal
de persecución política y de espionaje ilegal, necesitabas recursos y necesitabas sacarle los recursos a la Procuración y dárselo a la AFI para reforzar el proceso de persecución. Es decir, nada quedó librado al azar. Nada quedó librado al azar. Todo formó parte de un plan sistemático, la palabra me imagino que ustedes la recuerdan, de un plan sistemático de persecución política, de espionaje ilegal y de extorsión. Y la Procuración era una pieza clave en ese entramado. Entonces, puestas las cosas en este escenario, podríamos hacer algunas referencias a fantasmas que ustedes de vez en cuando levantan para ver si asustan a alguna señora de Barrio Norte. Por ejemplo, la sovietización de la Procuración. Miren, muchachos, ya no da para eso. Ya intentaron eso con la vacuna Sputnik. Y ahora toda la sociedad argentina pide la vacuna Sputnik. Entonces, digo, la verdad, les aconsejo antes de la elección que traten de encontrar mecanismos más creativos. Porque ese anticomunismo de hace 30 años atrás se fundaba en la existencia efectivamente de un Estado comunista, socialista, científico, como ustedes quieran llamarlo. Pero se han quedado en un antiperonismo de la década del 50 y en un anticomunismo de la década del 60. La verdad que no se pueden presentar como una fuerza política innovadora. Entonces, me parece que también en ese sentido hay que encarar las cosas con otra responsabilidad y con otro discurso, señor presidente. Estoy buscando otro elemento que me parece muy importante y que tiene que ver con caracterizar por qué en este momento están tan interesados en sostenerlo a Casal, porque en definitiva esto es lo que se está discutiendo. ¿Cómo lo sostienen a Casal? Esa es la discusión. No, nosotros no echamos a nadie, vamos a sancionar algo. Ahora habla Enríquez, ahora López, ya hablan, la intervención de un diputado recién me hizo acordar de lo que me olvidé. ¿Sabe qué, señor presidente, qué me olvidé? Cuando Casal le hace el... Perdón. ¿Quién fue el irrespetuoso? ¿Quién fue el irrespetuoso? Iglesias, ¿por qué no se calla? ¿Por qué no se calla y deja de decir esas barbaridades? ¿Por qué no se calla la boca y deja de decir esas barbaridades? Bueno, ahora cuando hable, diga todo lo que tenga que decir, porque a usted nadie lo interrumpe nunca, puede decir cualquier cosa, puede hablar la pavada más grande, que es su especialidad. O sea, háblela cuando le toque el turno. Ahora deje terminar al diputado. Pero recién un diputado a lo de su bloque. Recién un diputado... No había límite. Como está la misma duración que Mena y Petri, Iglesias. Una interrupción. Perdón. No, perdón. Sí, cómo no. Sí, diputado. Un minuto, Leopoldo, por favor. Sí, cómo no. Presidente, porque venimos ya de sesiones en las cuales tenemos muchos problemas con ese diputado. Lo que acaba de hacer el diputado recién no es cualquier cosa. Digo, fue un insulto personal que tiene que ver con la salud de las personas o con la edad o con lo que fuera. Tenemos que pensar a terminar en esta Cámara de Diputados con que este diputado agreda de esa manera a los diputados y las diputadas que formamos parte del cuerpo. Entonces, no fue cualquier cosa lo que dijo. Digo, yo le pido que, no sé cómo, digo, en el recinto hay una cuestión de privilegio, digo, en este caso lo que le pido es que tomemos nota y que empecemos a tomar nota de la manera en que este diputado agrede violentamente a los miembros de esta Cámara y de esta comisión y que se haya tomado en cuenta para las sanciones disciplinarias que correspondan en el momento que corresponda. Gracias, presidente. Gracias, diputada. La presidencia va a informar esto a la comisión que se formó por imperio del artículo 188 del reglamento a sus efectos. Gracias. Continúe, diputado. Sí. Presidente, no, decía que recién la intervención de un diputado me hizo recordar un hecho
que tiene que ver con esta persecución política que practicaron contra Gil Carbó desde el gobierno, con la quiescencia de Macri y compañía. Cuando le inventan la denuncia, que el propio juez Ercolini reconoce ante el presidente de la Nación, en aquel momento abogado, agarrándose la cabeza y diciendo, me obligaron a esto, en una causa que va a tener que ir a declarar nada más y nada menos que el presidente de la Nación. ¿Quién es la principal acusadora de Gil Carbó? Laura Delfino. ¿Y quién es Laura Delfino? Laura Delfino era una funcionaria de 10 años en la Fiscalía. Una funcionaria importante de la Fiscalía. Es la principal acusadora. Hace la acusación, o mejor dicho, testimonia, y a los 10 días deja el cargo. ¿Y dónde va a parar? Por una adscripción que le hacen de la Fiscalía. Al despacho de la diputada Carrió. ¿Ven cómo todo tiene que ver con todo? ¿Ven cómo todo tiene que ver con todo? Entonces digo, presidente... No, gracias. Muy amable. No es aceptado. ¿Saben por qué todo tiene que ver con todo, presidente? Porque este es el fondo de la discusión. Porque si examinamos el proyecto de ley, en realidad no hay muchas diferencias. Podríamos conciliar algunas de esas diferencias. La diferencia está en que ustedes quieren a toda costa que continúe Casal, no importa cómo. Porque efectivamente influyeron, diseñaron la política que llevó adelante la Procuración como parte de un entramado mayor de persecución política en la Argentina. Por último, yo no quiero hablar de Casal, digo, un chascarrillo podría ser cuando se disfrazó de cowboy y se fue a la embajada norteamericana. No fue el único, también fue la Patricia Bullrich, y se fotografiaban con la bandera americana en la celebración del aniversario de la independencia de Texas. Podrían haber elegido por lo menos otra circunstancia. Es un hecho doloroso en América Latina la apropiación de Texas. Pero no, son tan cipayos que además fueron disfrazados de cowboy. Ah, sí, no, esto es reciente. Esto es reciente. Esto es reciente. Eso es reciente. Sí, esa es reciente. Continúe, diputado, continúe. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, son lo que tenemos. Un procurador fiscal que se disfrazó y fue a la embajada, es propio de una procuración que también ha sido muy influida por la embajada. No, gracias, diputada. Que ha sido muy influida por la embajada norteamericana. Entonces, me parece que estamos en una gran oportunidad. Podemos hacer una excelente ley y a la vez sacarnos de encima toda esta rémora para la democracia. Hay muchos diputados que están naturalmente dudando respecto a su actitud, a la actitud a seguir. Pero en esto no hay camino del medio. Entre la mafia y la democracia no hay camino del medio. Se opta por la mafia o por la democracia. El gobierno de Macri optó por la mafia. Por eso está empezando a tener gente que huye del país y no le da la cara a la justicia. Porque saben que temprano, tarde, y más temprano que tarde, efectivamente no pueden responderle a la justicia. Y por eso no quieren una procuración independiente. Porque además de tapar los negocios de los parques eólicos, además de tapar el negocio de las autopistas, además de tapar el intento de negocio del correo, ahora lo que quieren tapar es que se llevaron puestas todas las instituciones de la República con un repudiable
plan sistemático de persecución política y espionaje. Gracias, presidente.